Hoy vamos a viajar al mismísimo origen de todo, a una historia que ha moldeado civilizaciones y que resuena en lo más profundo de nuestra existencia, la historia de Adán y Eva. Esta no es solo una narración antigua, es el espejo de nuestra propia humanidad, un relato de amor, de pérdida y de una promesa que lo cambiaría todo. Así que prepárense para redescubrir el comienzo de nuestra aventura en la Tierra. Imaginen un mundo perfecto, un jardín llamado Edén. Allí, en un acto de amor puro e infinito, Dios creó al primer ser humano. Tomó polvo de la tierra, lo moldeó con sus propias manos y sopló en su nariz el aliento de vida. Así nació Adán, hecho a imagen y semejanza de su creador. Era una conexión directa, una armonía total entre el creador y su creación. Pero Dios, en su infinita sabiduría, vio que Adán estaba solo y dijo: «No es bueno que el hombre esté solo». Entonces, de una manera íntima y simbólica, Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño. Tomó una de sus costillas y a partir de ella formó a Eva, la compañera perfecta para Adán. Cuando Adán despertó y la vio, exclamó con alegría: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Eran dos seres, pero un solo corazón, viviendo en perfecta comunión entre ellos y con Dios, en un paraíso donde no existía el miedo, la vergüenza ni el dolor. Paseaban con Dios en el frescor del día, en una amistad pura y sin barreras. En el centro de este jardín idílico había dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio a Adán y Eva libertad total, con una sola advertencia, una sola regla para proteger su inocencia y su relación con Él. Podían comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal les dijo: «No comeréis de él, ni lo tocaréis, porque el día que de él comáis, ciertamente moriréis». No era una amenaza arbitraria, sino una invitación a confiar, a depender del amor y la sabiduría de su creador, en lugar de buscar su propia autonomía lejos de él. Pero en cada historia de luz, a menudo aparece una sombra. En el Edén, esta sombra tomó la forma de una serpiente, descrita como el más astuto de todos los animales. Pero no era una simple serpiente, era el portavoz de la tentación, del engaño. Se acercó a Eva, no con una orden, sino con una pregunta sutil y venenosa: «¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?». Con esta pregunta, sembró la primera semilla de la duda. Buscaba torcer la palabra de Dios, hacer que su mandato pareciera restrictivo y no protector. Eva, quizás ingenua pero honesta, le respondió correctamente: «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis». Ella conocía la regla, entendía el límite. Pero la serpiente ya había abierto una pequeña grieta en su confianza. Y es en esa grieta donde el engaño se vuelve más audaz. La serpiente lanzó su ataque final, una mentira directa que contradecía a Dios: «No moriréis», y añadió la promesa más seductora: «Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Esta fue la tentación definitiva: ser como Dios, tener el control, decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo, sin necesidad de depender de nadie. La serpiente pintó a Dios como un ser celoso, que les negaba algo bueno. Eva miró el fruto. De repente, le pareció agradable a los ojos, deseable para alcanzar la sabiduría. La duda se convirtió en deseo, y el deseo en acción. Tomó el fruto y comió. En ese instante, la armonía del Edén comenzó a resquebrajarse. Pero el acto no terminó ahí. Eva no lo comió sola. Le dio también a su esposo, Adán, que estaba con ella. Y él, sin dudarlo, también comió. En el momento en que Adán comió, algo cambió para siempre. La Biblia dice que fueron abiertos los ojos de ambos, pero no vieron la divinidad que la serpiente les prometió. Lo que vieron fue su propia vulnerabilidad, su desnudez. Por primera vez sintieron vergüenza. La inocencia se había perdido. Intentaron cubrirse con hojas de higuera,
un intento humano de solucionar un problema espiritual. El pecado, la desobediencia, la ruptura de la confianza había entrado en el mundo, y con él la separación de Dios. Esa misma tarde, oyeron la voz de Dios que caminaba por el jardín. Pero en lugar de correr a su encuentro como antes, sintieron miedo. Se escondieron. La relación estaba rota. Dios llamó: Adán, ¿dónde estás tú? No era una pregunta de localización. Dios sabía perfectamente dónde estaban. Era una pregunta de relación, un llamado del corazón de un padre buscando a su hijo perdido. Adán respondió desde su escondite, admitiendo su miedo y su desnudez. Y así comenzó el primer juicio de la historia. Cuando Dios les preguntó si habían comido del árbol prohibido, en lugar de asumir su responsabilidad, comenzaron a culparse mutuamente. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. La desobediencia tuvo consecuencias devastadoras. Fueron expulsados del jardín del Edén. El mundo que ahora enfrentarían sería uno de trabajo arduo, de dolor y de sufrimiento. La muerte física, que antes no existía, se convirtió en su destino final. La tierra misma fue maldecida. Habían elegido la autonomía y ahora debían enfrentar las consecuencias de vivir separados de la fuente de toda vida. Pero incluso en este momento de juicio y oscuridad, Dios no los abandonó por completo. En medio de la sentencia, brilló una luz de esperanza. Dirigiéndose a la serpiente, Dios pronunció una promesa, una profecía que resonaría a través de los milenios. Dijo: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta es la primera promesa de un redentor. Anunciaba que un descendiente de Eva, la simiente suya, un día vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, destruyendo el poder del mal de una vez por todas, aunque en el proceso, él mismo sería herido. Esta promesa es el primer evangelio, la buena noticia susurrada en los albores de la humanidad caída. Desde ese día, la historia de la humanidad ha sido la historia de la herida del pecado original. Llevamos en nuestro ADN esa tendencia a la desconfianza, al egoísmo, a querer ser nuestros propios dioses. Pero, al mismo tiempo, la promesa de Dios nunca se desvaneció. Resonó a través de los profetas, de los reyes y de la historia del pueblo de Israel. Era un eco de esperanza que anunciaba que Dios no había terminado con nosotros. Y en la plenitud de los tiempos, cuando el mundo más lo necesitaba, esa promesa se hizo realidad. Dios envió a su único Hijo, Jesucristo. Él es el nuevo Adán. Mientras que el primer Adán, por su desobediencia, trajo el pecado y la muerte al mundo. Jesús, el nuevo Adán, a través de su obediencia perfecta, hasta la muerte en la cruz, trajo la gracia, el perdón y la vida eterna. Y así como la primera Eva fue parte de la caída, una nueva Eva, María, a través de su sí a Dios, se convirtió en el instrumento a través del cual el Salvador entró en el mundo. La historia de la redención es una hermosa simetría divina. La historia de Adán y Eva, por lo tanto, no es solo un cuento sobre dos personas en un jardín lejano. Es nuestra historia. Es la historia de cómo fuimos creados por amor y para el amor. Es la historia de cómo elegimos nuestro propio camino y nos perdimos, experimentando el dolor de la separación. Pero, sobre todo, es la historia de un Dios que nunca, jamás, se rinde con nosotros. Un Dios que, a pesar de nuestras caídas, de nuestras rebeliones y de nuestros miedos, nos busca incansablemente, nos llama por nuestro nombre en medio de nuestros escondites y nos ofrece un nuevo comienzo. La expulsión del Edén no fue el final de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa, la historia de la redención. La promesa de aplastar la cabeza de la serpiente se cumplió en la cruz, donde Jesús venció al pecado y a la muerte, y nos ofrece la oportunidad de regresar a esa comunión perdida, no en un jardín terrenal, sino en una relación restaurada con nuestro Padre Celestial, a través de la fe en Él. La puerta al paraíso, que se cerró con Adán y Eva, se ha vuelto a abrir para todos nosotros a través de Jesucristo. Así que, la próxima vez que pienses en Adán y Eva, recuerda que su historia es un reflejo de la tuya. Todos hemos sido tentados,
Todos hemos caído y todos llevamos las cicatrices de nuestras propias elecciones. Pero también, para todos nosotros, resuena la misma promesa de redención y amor incondicional. La historia de la humanidad es la de un Dios que busca apasionadamente a sus hijos perdidos para llevarlos de vuelta a casa. Gracias por acompañarme en este viaje a los orígenes. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale a me gusta. Compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos las historias más profundas de nuestra fe. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver este video en Semillas de Fe Católica. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal. Deja tu me gusta y compártelo con alguien que quiera conocer más sobre la fe. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.